Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con la videoconferencia de hoy. Vamos a comenzar a hablar de los temas de la cuarta unidad. La cuarta unidad básicamente se trata sobre la herencia, ¿verdad? La forma como los seres vivos heredan, traspasan o ceden su material genético, sus genes, a su descendencia. Entonces vamos a ver, volver a ver, vamos a iniciar, volver viendo un poco lo que es la estructura del ADN celular, que es una estructura bastante compleja. Hablar un poco otra vez de sus funciones y otros detalles que tienen que ver con aspectos de nuestra vida diaria, aspectos de nuestra vida cotidiana que probablemente no hemos analizado antes. Entonces, por ejemplo, cuando usted se está formando, ¿verdad? Estas son las células, ¿no? Recuerden. Cuando usted se está formando, cuando usted es el resultado de la fusión de gameto masculino y gameto femenino, usted entonces prácticamente nace a partir de una célula que posee dos núcleos, ¿verdad? Porque recuerde que el espermatozoide tiene un núcleo, ahí está todo su ADN, y el óvulo tiene también un núcleo, y ahí está en ese núcleo del óvulo el ADN de su mamá, genes de su mamá, con características no solamente físicas, sino características de el carácter que tiene, las habilidades que tiene, eh, si tiene resistencia a enfermedades y otra serie de cosas más. Todo eso viene codificado en ese ADN de cada uno de nuestros padres. Cuando esas dos células se fusionan, y entonces se dice que el espermatozoide fertiliza o fecunda al óvulo, se forma una sola célula, nada más que una célula con dos núcleos, ¿verdad? Su núcleo y el núcleo del espermatozoide. Eso es usted. Una vez que eso se forma, ese cigoto, así se llama esa célula, una vez que se forma ese cigoto, prácticamente usted ya llegó a la existencia. Aunque haya mucho debate sobre eso, ¿verdad? Porque se ha hecho un debate terrible en el tema, no solamente en Honduras, ¿verdad? Sí, a nivel mundial, del tema del aborto, desde el punto de vista de en qué momento podría ser legal un aborto, tomando en consideración de que lo que se está eliminando es unas cuantas células que todavía no han llegado a formar el organismo completo. Entonces, ahí hay un debate, el cual no vamos a entrar, pero el punto es que realmente usted cuando es un cigoto nada más, una sola célula con dos núcleos, usted ya trae todas las instrucciones que lo van a construir. ¿No? Están como cuando alguien empieza a construir una casa, no ha empezado, pero tiene todos los materiales ahí reunidos para poder empezarla a construir. Es exactamente igual. Usted, como usted, todavía no está construido, pero las instrucciones están ahí en el ADN para que se construya. Entonces luego ya viene un proceso en el que usted va desarrollándose, va dividiéndose esa célula en 2, en 4, en 8, etcétera, etcétera, hasta que cada grupo de esas células empieza a formar los brazos, las piernas, etcétera, de acuerdo a las instrucciones que están saliendo del ADN celular. Bien, entonces, todo empieza a nivel celular. Nuestra vida empieza como un cigoto. Entonces, el ADN es una molécula, como habíamos visto, es una molécula muy grande. Si se pudiera extender la molécula de ADN que hay en una célula eucariota, por ejemplo, de su pelo, o del epitelio de su boca, o de una célula del riñón, o de cualquier otra célula del cuerpo, si pudiéramos extraer el ADN y estirarlo como estirar un hilo, entonces ese hilo tendría una longitud mayor a los 2.5 metros. Así de grande es solo la molécula de ADN dentro del núcleo de una célula tan chiquita
que no se puede ver a simple vista, sino usted tiene que aumentarla cientos o miles de veces para poder verla. O sea, esa molécula tan grande y a su vez tan compacta, porque cabe de forma muy compacta en las células, en los núcleos de las células eucariotas, contiene todas las instrucciones. Es increíble porque esas instrucciones están codificadas en ese arreglo de compuestos químicos que forman esos nucleótidos. Recuerde que los ácidos nucleicos están formados de monómeros que llamamos nucleótidos. Repasemos un poquito esto de la estructura. A ver, vamos a movernos en el libro, en varios libros, para que repasemos un poco la estructura de los nucleótidos. Vea, recuerde que un nucleótido está formado a partir de, o los componentes que lo forman son un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa, si hablamos de la construcción del ácido ribonucleico, o ARN, o ese azúcar también puede ser desoxirribosa, ¿verdad? Si estamos hablando de la construcción de la el ácido desoxirribonucleico, que sería el ADN. Pero aparte del azúcar, mire que aquí también está metido el azúcar. Los azúcares son moléculas muy abundantes, principalmente moléculas energéticas, pero usted puede ver aquí también que pueden formar estructuralmente, pueden formar otros compuestos orgánicos que no son utilizados como fuente de energía. El ADN jamás en la vida va a ser una molécula que el cuerpo la utilice como fuente de energía, jamás, porque es la molécula más cuidada en el cuerpo, porque contiene las instrucciones, no solamente para construirlo usted, sino las instrucciones de cómo usted se autorrepara. O sea, también eso, ¿no? O sea, que en realidad es una molécula compleja. Entonces, vea usted azúcar, grupos fosfato, que no es más que una molécula pequeña donde hay fósforo en el centro y luego esta molécula está rodeada de oxígeno. Y también, aparte de estos dos componentes, azúcar y fosfato, también estamos hablando de bases nitrogenadas, que son compuestos en anillo, compuestos que llevan nitrógeno en su molécula y que pueden ser o purinas o esa base nitrogenada también puede ser una pirimidina. Si son purinas, ha mencionado ya la adenina, como la adenina trifosfato, ¿verdad? Que está en el ATP. Podría ser la guanina también, ¿verdad? Si se fijan, adenina y guanina son bases nitrogenadas de doble anillo de carbonos y nitrógeno. Y la guanina, pues también es otra de esas bases nitrogenadas, por ejemplo, en la guanina trifosfato, ¿verdad? Que también es un portador energético que vimos en la respiración celular. O esas bases nitrogenadas pueden ser de anillo simple, llamadas pirimidinas, como la citosina, como la timina y como el uracilo, ¿verdad? Entonces, estas unidades son las que forman ese ADN celular o el ARN celular. Y observe que se muestra nuevamente que para que un nucleótido con otro se una, se combine en una cadena simple, debe de haber un enlace químico o enlaces químicos llamados enlaces fosfodiéster. Ese es el nombre del enlace, ¿verdad? Que une un nucleótido con otro nucleótido para formar una cadena de nucleótidos o una hebra de nucleótidos. Y aquí hay cosas también importantes porque a principios de 1950 del siglo pasado no sabíamos mucho sobre la estructura que tenían estos ácidos nucleicos, pero después de la invención de los rayos X y de la invención de la difracción de rayos X, los científicos después de los 50 pudieron hacer o aplicar esas técnicas, específicamente estos dos señores, James Watson y Francis Crick, que en el 1953, utilizaron esa difracción de rayos X para bombardear una célula y observar la estructura que tenía el ADN
nuclear, el ADN que está en el núcleo de la célula. Entonces, ellos pudieron determinar, en base a esa técnica que aplicaron, pudieron determinar que el ADN es una doble cadena de nucleótidos, de muchísimos nucleótidos, cientos o miles, que están unidos a través de sus bases nitrogenadas en la espiral o a través de sus nucleótidos en las cadenas, y que esa unión y esa forma como se ordena esa molécula, como se aparean, como forman pareja las bases nitrogenadas, es lo que determina cómo se codifica la información de una característica o de un rasgo de una persona o de un ser vivo cualquiera. Entonces, realmente fíjense que es el orden en el que se unen los nucleótidos con otros nucleótidos y el orden en el que se aparean o forman parejas las bases nitrogenadas a lo largo de toda esta doble hélice de ADN, las que determinan, son los dos factores que determinan que esa molécula almacene información heredable, información que puede heredarse a descendientes, de los padres a los descendientes, a los hijos. Quiero hacer referencia también aquí, ya que tengo estas dos ilustraciones acá, aquí se nos ilustra cómo guanina y citosina siempre hacen par, a cómo se unen, y cómo adenina y timina también siempre hacen par en el ADN nuclear de las células eucariotas. Fíjese bien ahora que si usted piensa que esta doble hélice de ADN es una molécula pues bastante grande, que de hecho lo es, piense en que cada determinado número de nucleótidos, ¿verdad? Cada cierto número de nucleótidos se conforma una sección o un segmento del ADN. O sea que si dividimos el ADN de una célula en segmentos, en partes, como si dividiéramos un metro en varias partes, cada una de esas partes, cada uno de esos segmentos, contendría un número determinado de nucleótidos que a su vez contendrían unas características determinadas, o sea, almacenarían unas características determinadas, la información de esa característica. Entonces, ahí viene el concepto de gen, ¿verdad? Un gen es un segmento de ADN que codifica información heredable, ¿verdad? Codifica información sobre las características que nos hacen a nosotros ser nosotros. Entonces, no se les olvide a lo largo de esta explicación que si dividimos el ADN en segmentos, cada segmento correspondería a un gen, a lo que nosotros llamamos gen. Un segmento de ADN, eso es un gen. Un segmento de ADN que contiene información codificada sobre una o más características de la persona o del ser vivo, ¿verdad? Bueno, tengamos eso en mente porque lo vamos a ir viendo ahorita en estas explicaciones. Bien, entonces, pasemos a ver algo interesante, importante que tenemos que aprender el día de hoy. En un núcleo de la célula eucariota y en el nucleoide de la célula procariota, vamos a encontrar el ADN celular, esta molécula que está aquí. Pero como les había mencionado antes, es bien importante entender los tamaños. Una célula, recuerden que una célula en promedio anda midiendo en longitud y en diámetro entre 10 y 100 micrómetros. Esa longitud es tan pequeña que usted no la puede ver con el ojo humano. Ahora, es impresionante cómo una cadena de ADN que mide, si la extendiéramos, casi 3 metros de longitud, cómo puede caber en un espacio tan pequeño como el núcleo de una célula que ni siquiera puede verse a simple vista. Entonces, el truco para esto, o bueno, no el truco, pero el mecanismo para hacer esto, para que este ADN pueda caber aquí adentro en este núcleo, es que el ADN, como realmente es una cadena formada por esos nucleótidos, se puede reconfigurar y se puede enrollar. O sea, se puede enrollar. ¿Cómo se enrolla?
Bueno, se enrolla de esta manera. A ver, ups. Perdón, aquí ya me fui muy arriba. Ahorita les muestro cómo se enrolla esa cadena. En el libro de Audecirc, en la unidad número 2, vamos a ver el tema que nos atañe en esta cuarta unidad, que es el tema de la herencia, de la forma como se heredan las características de padres a hijos. Entonces, en el capítulo 9 se habla de la reproducción celular, cómo se reproducen las células. Vamos a hablar un poco de eso también, por supuesto. Pero primero vamos a entender esto que acabamos de exponer ahorita. Entonces, aquí tenemos nuevamente la doble hélice de ADN y vemos que cada una de las partes está formada de una cadena de nucleótidos que luego se va a unir a través de las bases nitrogenadas, se va a unir con la cadena suplementaria o con la cadena complementaria y se van a enrollar formando una doble hélice. Bien, ahora, esto es bien importante porque todos los seres vivos contienen esa molécula, o sea, todos los seres vivos contienen ADN celular, a diferencia de los virus. Recuerden que los virus no están considerados del todo seres vivos y muchos virus no poseen ADN celular, sino que únicamente tienen ARN celular. Y los virus comúnmente no se han clasificado como seres vivos porque no se pueden reproducir por sí solos, ¿verdad? Sino que tienen que hacer uso de una célula huésped para poderse reproducir. Entonces, eso hace que los virus no sean considerados realmente seres vivos, porque no se pueden reproducir a sí mismos, ¿no? Como los demás seres vivos sí lo podemos hacer. El capítulo 10 de ese libro de Audecirc habla de patrones de la herencia, ¿verdad? Quiero mostrarles cuáles son esos capítulos que hay que ver en el libro de Audecirc, el 9, el 10, lo vamos a ver. Me estoy pasando rápido, pero es porque, bueno, aquí solo quiero mostrar quiero ver la página de esta, 216, ok. Quiero mostrarles esto de cómo se enrolla el ADN para poder entrar en una célula tan chiquita. Solo déjenme mostrarles, creo que está el capítulo que sigue. Ajá, en el capítulo que sigue, ADN, sí, el capítulo 11, la molécula de la herencia. Entonces aquí vamos a ver una ilustración que también está en los otros libros, no solamente en este. Otra vez aquí se nos muestra, solo para que lo vean, aquí están los nucleótidos conteniendo diferentes bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina, citosina. Ahí está la estructura molecular. Aquí se habla de los virus, como les estaba mencionando. Aquí están los descubridores de la estructura del ADN previo a Watson y Crick. Estas personas, Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, desarrollaron, digamos, esa técnica de difracción de rayos X que pudo visualizar entonces la forma que tenía el ADN en las células. Y luego vinieron Watson y Crick y descubrieron esto. Bueno, ahí se ve la molécula de ADN. Y lo que quiero mostrar es, a ver, vamos a ver, por aquí tiene que estar ya esa imagen que quiero mostrarles, que es sumamente importante aquí en el capítulo 10 o 11, no, 12. Bueno, voy a usar otro libro, después lo busco en ese libro. En el libro de Solomon, para que vean que esta información está en todos estos libros, en el de Solomon, el capítulo que dice cromosomas, mitosis y meiosis, que son dos fenómenos que vamos a ver a lo largo de esta unidad. En este capítulo vamos a ver precisamente cómo es que ese ADN se enrolla, se empaqueta. Entonces, vamos a usar esta ilustración. Todo empieza así, ¿verdad? Aquí. Todo empieza así. Tenemos una cadena de ADN a la cual de ahora en adelante le vamos a llamar cromatina, ¿verdad? Cromatina. Cromatina es una palabra que utilizaron los científicos que descubrieron
que el ADN es una doble cadena de nucleótidos y que es una cadena muy larga, ellos le pusieron cromatina porque precisamente cuando el ADN no se ha constituido como un cromosoma, sino no se ha enrollado para formar cromosomas, se mira el ADN como un hilo de cromatina. Cromatina quiere decir un cuerpo que puede colorearse. Eso quiere decir al español, traducido, digamos. Eso es cromatina. Un cuerpo que se puede colorear, que puede adoptar un color de acuerdo a qué color uno le quiera, que los investigadores le querían poner para poder verlo, porque estas moléculas no tienen colores naturalmente, ¿verdad? No se pueden ver a simple vista y no se podrían ver si no se les colorea, porque en realidad no tienen un color natural, ¿verdad? Entonces, los científicos al estudiar el ADN tuvieron que utilizar tintes artificiales para poder observar la estructura. Entonces, un ADN que no está enrollado, que no está todavía empaquetado dentro del núcleo de una célula, se mira como unos hilos largos. Por supuesto, una doble hélice, ¿verdad? Un hilo de doble hélice muy largo que tiene un diámetro de 2 nanómetros. Es un diámetro pequeñísimo. Y la magia de todo esto, el secreto de todo esto, es que para poder entrar en una célula tiene que empaquetarse, así como cuando usted agarra un hilo, perdón, cuando usted agarra un hilo. Salud. Gracias, gracias. Cuando usted agarra un hilo y es un hilo muy largo, para poderlo enrollar, usted agarra un carrete y usted pone el hilo sobre el carrete y va enrollando el hilo en el carrete. De tal manera que en algún momento todo el hilo lo va a tener enrollado en ese carrete. Entonces ya no va a la distancia que tenía el hilo extendido, ya no va a ser la misma, sino porque todo va a estar enrollado en un carrete. Es lo mismo, entonces el ADN se enrolla y los carretes, digamos, en donde se enrolla, son un conjunto de proteínas que se llaman histonas. Estas pelotitas que ustedes ven aquí adentro, aquí ven 4, pero son 8, del otro lado también hay 4. Estas pelotitas son proteínas que están ahí disponibles en el núcleo de la célula. Esas proteínas se llaman histonas y las histonas se juntan y forman un paquetito que forma 8 histonas y ese paquetito es el que recibe el hilo de cromatina para enrollarse en él. O sea, el hilo de cromatina se enrolla varias veces en ese paquete de histonas. Luego hay más histonas que forman un paquetito, se vuelve a enrollar otra parte del ADN y hay más histonas y más histonas y más histonas y más histonas. Cuando hay un grupo de varias o de muchas histonas que han enrollado como si fueran carretes, han enrollado esos hilos de ADN, entonces, a ese grupo de histonas con ese ADN enrollado se les llama nucleosomas. Esos son los nucleosomas. Es un grupo de histonas en donde el ADN está enrollado. Se llaman nucleosomas. Bien, ahora, como estas histonas son muchas, entonces el ADN se sigue enrollando, se sigue enrollando, se sigue enrollando. Y llega un punto en el que cada vez la estructura se mira más gruesa. O sea, se nota que alcanza un mayor diámetro. Si fíjense que aquí el hilo tenía un diámetro de 2 nanómetros, cuando se ha ido enrollando en histonas para formar nucleosomas, observe que ahora el diámetro se está aumentando, ahora es de 30 nanómetros. ¿Por qué? Porque no solamente está el ADN, sino que hay histonas que están sirviendo como carretes para enrollarlo. Entonces, la estructura se mira cada vez más gruesa y visible. Luego, se observa entonces que hay una larga cadena de ADN enrollado en histonas, muy gruesecita, y luego esta cadena se enrolla sobre sí misma. La cadena entonces ahora se enrolla sobre sí misma y forma
cromatina condensada, o sea, forma unos paquetes muy densos de cromatina. Cuando a esos paquetes densos de cromatina se les aplica otro tinte, forma lo que nosotros conocemos como cromosoma. Cromosoma es una palabra griega que al traducirla, cromos significa color y soma significa cuerpo. O sea, cuerpo coloreado o cuerpo con un color. El color, como les digo, es artificial, es el científico, es la ciencia quien ha utilizado colores para poder observar esas estructuras. Entonces ahora sí tenemos los cromosomas. Y entonces, ¿qué importancia tienen los cromosomas? Bueno, es la forma como se empaqueta el ADN para poder hacerse visible y para poder caber en el interior de un núcleo celular. Si no se hiciera eso, no cabería, porque sería un hilo muy largo. No cabría, ¿verdad? Claro, eso es una obra de ingeniería de Dios, ¿verdad? Porque esto no lo creó nadie más, esto lo hizo Dios. Esto es una obra de ingeniería de Dios que diseñó cómo hacer para que esa información que contiene el ADN esté bien resguardada y protegida y esté bien organizada. Porque ya vamos a ver el nivel de organización que contiene el ADN en los cromosomas. Ahorita vamos a ver eso. Aquí solamente arriba, un poquito más arriba, esto sí es una fotografía tomada con microscopio electrónico. Entonces observen lo siguiente. Aquí lo que se ve, miren estos hilos que se miran acá, es ADN. Aquí dice lazos de ADN, pero digamos hilos de ADN, hilos de cromatina. Esto es ADN, ¿verdad? Una doble hélice muy, muy larga, miren. Y que en algún momento esos hilos de ADN se van enrollando en las histonas, a estas que aquí dice en esta fotografía proteínas de andamiaje, ahí, esas son las histonas, ahí se va enrollando. Entonces, usted vea la diferencia de ese pequeño hilo a aquí como se va viendo una estructura cada vez más gruesa, que aquí no ha terminado todavía de condensarse. Así es como se enrolla el ADN celular. Y otra imagen, así rapidito. Aquí están los hilos de ADN, miren, los hilos de cromatina. Y aquí están las histonas, mire, formando un nucleosoma. Entonces, mire cómo se enrolla. Esto es un diagrama, por supuesto, y esto es una microfotografía de microscopio electrónico de transmisión, un MET, como dice aquí, un MET, un microscopio electrónico de transmisión. Y fíjese usted que esto es una fotografía. Vea usted, ahí se ven los nucleosomas, esas protuberancias que se miran ahí, y lo que se ve como hilo, pues es el ADN que está enrollándose en esos nucleosomas. Es real, esto es real, así es como funciona. Los investigadores en los años 50 descubrieron que en efecto esto pasaba. Ahora, una vez que ya se ha condensado completamente ese ADN en cromosomas, entonces observamos esto que están viendo aquí. Esto es una fotografía también. Voy a hacer un poco más grande. A ver. Mire, esto es una fotografía tomada igual con microscopio electrónico. ¿Qué es lo que usted puede ver aquí? Cromosomas diferentes. O sea, cada uno de estos cuerpos dobles que ve usted aquí, que tienen como 4 brazos, cada uno, algunos pequeños, otros más grandes, todos esos son cromosomas, que cuando se formaron, no los podía ver usted fácilmente, ni siquiera al microscopio, mientras no se les otorgara un color, por eso el nombre cromosoma, para poder verlo y estudiarlo. Entonces aquí están pintados, aquí están coloreados de tal manera que en un microscopio electrónico de fluorescencia, por el tinte fluorescente que se le colocó, se está pudiendo ver todo ese montón de cromosomas que están en una célula eucariota. Entonces, ahí se ven los cromosomas. Ahora, me voy a ir más abajo porque lo que quiero que vea, y voy a utilizar otro libro, de hecho. A ver, voy a ver si está en esta imagen.
No, aquí está lo de la mitosis, que vamos a explicarlo después. Pero bueno, me sirve esto para mostrarle esta imagen. Mire, así se miraría un cromosoma de todos los que tenemos en nuestras células. Así se miraría un cromosoma ya formado. Todo ese relajo que usted ve ahí son ADN, son hilos de cromatina enrollados en miles de nucleosomas y formando esta estructura que es doble, porque en los seres humanos, ahorita solo voy a hablar de seres humanos, en los seres humanos los cromosomas que hay en nuestras células son dobles. Y la razón de que sean dobles es bien sencilla, ya se las voy a explicar. Entonces, son dobles porque, fíjese, este que tiene esta forma es uno, es un cromosoma. Y este otro que está al lado opuesto, que tiene la misma forma, el mismo tamaño, vea, este de acá es otro cromosoma. Entonces aquí hay un cromosoma doble. Ahorita entendemos por qué. Solo quiero que veamos las partes que podemos ver en un cromosoma. Si ustedes se fijan en esta región que es como la más estrecha, como que si fuera la cintura, ¿verdad? La parte más estrecha de ese cromosoma doble. Esa región se llama región del centrómero. Entonces, esta parte de acá de en medio tiene unos discos, que son proteínas también. Tiene unos discos que se pegan, digamos, a ambos lados de esa cintura, y entonces a eso se le llama centrómeros. A esos disquitos que forman como un cinturón, como una faja que se pone el cromosoma, y digamos que se aprieta esa faja, y por eso se ve que la cintura es más estrecha. Ahí, en esa parte del cromosoma, es la parte más estrecha, porque es como que tuviera puesto un cinturón, bien socadito. Entonces, ese cinturón se llama centrómero. El centrómero, vamos a ver, la región esta del centrómero, sirve para cuando la célula se va a reproducir. Ya vamos a ver que a ese centrómero que tiene estos discos, los discos de proteína se llaman cinetocoros. Entonces hay unos hilos que se pegan a los cinetocoros y que van a jalar de un lado de la célula hacia otro lado de la célula a los cromosomas. Por eso tienen estos cinetocoros, que serían como esos discos de proteína, a donde se pegan unos hilos, que después vamos a explicar. Y estas dos partes que forman este cromosoma doble se les llama cromátidas. Y si ustedes se fijan aquí, se les dice cromátidas hermanas, porque están a la par y porque son muy parecidas, son prácticamente iguales. Entonces, esta es una cromátida y la siguiente, la de al lado, sería su cromátida hermana. Por eso se le llama cromátidas hermanas. Y todo el cromosoma es un cromosoma doble. Es un cromosoma doble. Una vez entendiendo eso, ahora sí podemos pasar a otra parte más compleja. Bueno, les voy a mostrar en otro libro esto que está acá. Aquí se ve el número de cromosomas ya bien formados en una célula eucariota humana. Aquí lo que se puede ver es como una fotografía, como una representación de todos los cromosomas que hay en una célula eucariota humana. Se acuerda que siempre hemos aprendido que las células humanas poseen 46 cromosomas. ¿Verdad? Siempre hemos aprendido eso. Lo hemos visto, nos lo han enseñado en el colegio, en bachillerato, que las células nuestras poseen, los humanos poseemos en nuestras células 46 cromosomas. Entonces, si usted cuenta cuántos cromosomas aparecen en esta fotografía, cuenta cromosomas dobles, ¿verdad? Porque dijimos que nosotros tenemos cromosomas dobles. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, y aquí hay uno más,
que sería 23. Entonces nosotros tenemos, como puede ver usted en esa fotografía, tenemos 23 pares de cromosomas dobles. Claro, como son 23 pares, estamos hablando entonces de 46 cromosomas sencillos. Si usted cuenta los dobles, va a tener esto que tiene acá, 23. Esto de XX es el último par, el par 23. Entonces tenemos 23 pares de cromosomas dobles, pero tenemos 46 cromosomas sencillos en total. Todas nuestras células, las células de su ojo, de su piel, de su cabello, de sus dientes, de todas partes, de todos los tejidos, de todos los órganos, todas esas células que hay en nuestro cuerpo poseen 23 pares de cromosomas dobles o 46 cromosomas sencillos. Todas las células del cuerpo. A esas células, a todas esas células que poseen 46 cromosomas sencillos o 23 pares de cromosomas dobles, se les llama células somáticas. Entonces, de ahora en adelante, cuando usted escuche la palabra célula o la expresión célula somática, usted está inmediatamente hablando de las células que contienen en nuestro cuerpo 23 pares de cromosomas dobles o 46 cromosomas sencillos. Ahora, hay que entender, como acabo de decir, que estas células son todas las células de nuestro cuerpo. Son las células que forman todos los tejidos de nuestro cuerpo. Las células que forman la piel, las uñas, el pelo, el cuero cabelludo, el intestino, el páncreas, el estómago, los dedos del pie, la piel que recubre los órganos, las células que forman la grasa, todas las células del cuerpo. Solo hay una excepción. Escuche bien, que aquí esto es bien importante. Solo hay una tan sola excepción a esa regla, que constituye otro tipo de células. Células diferentes a las células somáticas, que no tienen 23 pares de cromosomas dobles, sino que tienen más bien la mitad. Y esas células, que son la excepción, se llaman gametos o células gaméticas, que serían las células especializadas en la reproducción, que usted sabe que en la especie humana son el espermatozoide, sería el gameto masculino, y el óvulo o el huevo en las mujeres. Ese sería el gameto femenino. Esos son los gametos. Entonces, los gametos son la única excepción a esta regla, porque los gametos no son células somáticas, sino que son células gaméticas. Y las células gaméticas, todas, tienen únicamente la mitad del contenido de cromosomas que tienen las células somáticas. Entonces, si tienen la mitad, si las somáticas tienen 46 individuales, ¿cuántos cromosomas individuales va a tener una célula gamética? 23. Entonces, las células gaméticas no tienen cromosomas dobles, solo tienen cromosomas sencillos, las células gaméticas. Y son 23, no son 46, son 23 cromosomas sencillos. Entonces, ahorita acabamos de hacer un resumen del tipo de células que tenemos en nuestro cuerpo, el tipo de células que forman nuestro cuerpo, desde el punto de vista de cuántos cromosomas contienen en sus núcleos. Entonces, la conclusión es, nuestro cuerpo está formado de dos tipos de células en relación al contenido de ADN o al contenido de cromosomas que contienen. Por un lado están las células somáticas,
que son las que forman todos los tejidos y todos los órganos del cuerpo, que tienen 46 cromosomas sencillos o 23 pares de cromosomas dobles. Y por el otro lado están las células gaméticas, los gametos, que solamente tienen 23 cromosomas sencillos, no tienen cromosomas dobles. Bueno, pero entonces ahora en la práctica esto cómo se podría lograr entender su practicidad, ¿verdad? ¿Qué importancia puede tener esto en mi vida diaria? Ok, demasiada, ¿verdad? Pero voy a dar un ejemplo nada más. Resulta que, voy a aumentar un poquito esto. Resulta que, por ejemplo, antes de que usted nazca, hay unos protocolos médicos que a usted antes de nacer le hacen unos exámenes. Bueno, a su madre y a usted le hacen unos exámenes, ¿verdad? Le toman muestras de líquido amniótico a su mamá, la que es el líquido que rodea la placenta donde usted está metido. Entonces, ahí generalmente hay células de la piel suyas y con una muestra de ese líquido amniótico se pueden observar al microscopio después y hacerles un análisis de qué contenido de cromosomas tienen esas células. Entonces ahí los médicos se pueden dar cuenta si usted tiene una predisposición a padecer de un problema genético, por ejemplo. Porque lo que observan es los cromosomas. Observan si está el número correcto, si tienen la forma correcta, si están dobles y están en la posición correcta. Porque ya hay en medicina, la ciencia ya ha clasificado esto y por eso es que tenemos esta fotografía aquí, ¿verdad? Esto es como una plantilla para darnos cuenta de que el par número 1, el par cromosómico número 1, es bastante largo y tiene que tener una forma más o menos como esta. Que el cromosoma 2 se ve como esto, el 3 se ve como esto y así sucesivamente. Entonces los médicos pueden comparar, digamos, el resultado que obtienen de su muestra con estos como patrones para poder ver si usted no tiene algún problema genético o que puede padecer de algún problema genético porque tenga alguna anormalidad cromosómica. Pero también eso se ve mejor y se ve más aún cuando usted ya nació, como para confirmar que usted esté sano, no tiene un problema genético. Igual le hacen un examen que le llaman tamizaje, ¿verdad? Los tamizajes son exámenes muy comunes que se les hace a los niños después de unos ciertos días de nacidos para poder analizar sus células y sus cromosomas y ver si no tienen cromosomas de más o cromosomas de menos, si no hay alguna anormalidad en la posición, en el tamaño, en la forma de los cromosomas que debería de tener, y de esa manera determinar si el niño no va a crecer con un problema genético, ¿verdad? Entonces, esos tamizajes que sus papás o sus mamás, quizás ustedes les han escuchado hablar o algún familiar, esos son los tamizajes, ¿verdad? Son exámenes que en parte cubren este tipo de pruebas para saber si hay problemas genéticos. Para el cielo, ¿entendí yo? Bien, ahora ciérrenme los micrófonos, porfa. Miren. Pues Dios no te está llamando para aquí, mami. Nosotras te estamos llamando con Francis, tus nietos. Dios no. Bueno, hay una intrusión ahí, ya la acabamos de cerrar. Voy a continuar con lo que estaba diciendo. Y esta última parte, por favor, necesito que la atienda muy bien también, porque esto nos explica. Mira que aquí está un poco más, este es otro libro, un libro diferente, en donde se mira el ADN enrollado en esos nucleosomas formados por histonas, cómo se van enrollando cada vez más histonas, más nucleosomas, y todo se va condensando hasta formar esos cromosomas que ya mencionamos, los cromosomas dobles que conforman nuestro ADN celular. Ahora, aquí hay algo bien importante, fíjese bien acá. Aquí se muestra, esta es una ilustración, aquí se muestra un cromosoma sencillo y aquí se muestra un cromosoma doble. Recuerde que en el cariotip... bueno, esa fotografía que acabamos de ver ahorita de los cromosomas y a partir de la cual
se hace ese estudio que se llama tamizaje. A esto se le llama cariotipo. Esto es un cariotipo. Entonces, un cariotipo sería un análisis que se hace, que parece como una fotografía. Es un análisis que se hace para estudiar la forma, el tamaño y la cantidad de cromosomas que hay en nuestras células. Eso es un cariotipo. Entonces, una vez sabiendo esto, quiero que nos fijemos en esta pequeña ilustración, muy simple. Aquí está un cromosoma sencillo y aquí está un cromosoma doble, así como los que vemos en nuestro cariotipo. Nosotros en nuestras células somáticas tenemos estos cromosomas dobles. Ahora les voy a explicar por qué son dobles. Recuerde que usted tiene madre y padre y que su madre no se hereda, le hereda o no se hereda, nuestras madres no se heredan sus genes, nos heredan una copia de sus genes. Y esos genes están en los cromosomas. Entonces, nuestras madres, nuestros padres también, nos heredan también una copia de su ADN. De tal manera que nosotros, que nacemos de una reproducción de tipo sexual, en donde hay fusión de un gameto con otro gameto femenino con gameto masculino, se fusionan y forman una sola célula llamada cigoto. Entonces, nosotros que somos el resultado de una reproducción sexual, vamos a estar formados por un 50% del material genético de nuestra madre y un 50% del material genético de nuestro padre. Entonces, una cromátida hermana, cualquiera de estas dos, viene de su padre y la cromátida hermana, que está a la par, viene de su madre. O sea que cada una de estas cromátidas contienen genes de uno de sus padres. Y cuando el espermatozoide se une con el óvulo, las copias de los genes que nos heredó nuestro padre se juntan con las copias de los genes que nos heredó nuestra madre. Y por eso los cromosomas que tenemos en nuestras células son dobles, porque una mitad viene de un padre y la otra mitad viene del otro padre. Y este cromosoma sencillo que está aquí son las copias de genes que hay en cada gameto, en cada óvulo de su mamá. Viene una copia nada más de sus cromosomas, de sus genes, no doble, es una copia nada más. Y en los espermatozoides de su papá, igual solo vienen cromosomas sencillos, así como este. No vienen cromosomas dobles, porque nada más están dispuestas ahí los genes de él, de su papá, o los genes de ella, de su mamá. Entonces, cuando un óvulo se une con un espermatozoide, estas dos mitades se juntan y forman esto, un cromosoma doble. Claro, ese es un fenómeno que tampoco es que se explica tan simplemente así como me lo estoy diciendo. Es una manera resumida de explicar el todo, lo que pasa al final. Pero tendremos que ver cómo pasa eso, ¿verdad? Entonces lo vamos a ir viendo, no el día de hoy, pero sí lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, el día miércoles. Recuerden que en los libros de Audesir, en los libros de Solomon, primero tienen que buscar los temas de cromosomas, mitosis y meiosis, esto que está acá, ¿verdad? Cómo se forman los cromosomas, qué es la mitosis, qué es la meiosis, que son dos procesos celulares, qué es el ciclo celular, ¿ya? También, cuál es el ciclo de vida que sigue una célula, eso es importante también. Y luego vamos a ir viendo fenómenos como la formación de los gametos, cómo se forman los gametos en el cuerpo de nuestro padre y de nuestra madre, por qué tienen la mitad del contenido de cromosomas de todas las demás células. Eso es un proceso que se llama gametogénesis. Y luego comenzaremos entonces a hablar de temas de herencia propiamente. Principios de la herencia, principios de herencia mendeliana, quién fue Mendel, qué importancia tuvo los estudios y los trabajos de Gregor Mendel, que era un
un religioso que vivía en un monasterio, y luego cómo se desarrolló la genética actual y lo que sabemos actualmente sobre los genes, ¿verdad? Que no es poco, es bastantito lo que sabemos, pero realmente estamos como iniciando a entender muy bien cómo es que heredamos nuestros rasgos o nuestras características a nuestros descendientes. Y aquí es importante entender también que precisamente a nivel celular es que las especies evolucionan. Pequeños cambios que se dan en el ADN con el tiempo dan lugar a especies más evolucionadas o mejor adaptadas para sobrevivir en un ambiente que cambia continuamente, ¿verdad? Bien, entonces con eso terminamos el día de hoy. El día de hoy, como les había anunciado ayer, de 4 a 5 de la tarde, les voy a habilitar para quien no haya hecho el acumulativo de respiración celular, se lo voy a habilitar de 4 a 5. Igualmente, de 4 a 5 les voy a habilitar el acumulativo a aquellos que no hicieron el de fotosíntesis. También va a estar habilitado de 4 a 5. Entonces, para quien no hizo uno de los dos, ¿verdad? Que lo pueda reponer el día de hoy a las 4, de 4 a 5. Y ahí mismo voy a habilitar la actividad que no tiene fecha y que cuesta 1 punto también, se la voy a habilitar. Y va a ser tanto de la segunda unidad, de la unidad 2, como de la unidad 3. Se van a ver 2 actividades ahí de 1 punto, que son actividades más cortas que las otras, para que ustedes también las puedan desarrollar, ¿verdad? Porque no las habíamos habilitado. Esas yo no las había habilitado porque esas las habilita cada profesor. Y en estos días, con las clases virtuales y con tantas ocupaciones que tenemos, entonces no se habían habilitado, pero se las voy a habilitar para que las puedan hacer también. Actividad de 1 punto del segundo parcial y actividad de 1 punto del tercero. Ahí se van a habilitar también a esa hora. Entonces, pendientes a esa hora en la tarde hoy para que puedan concluir con esas actividades y agregar ese acumulativo a su nota. Bueno, si no hay nada, entonces continuamos el día día miércoles de esta semana con la temática de genética. Bien, que tengan buena tarde, buen provecho. Gracias, licenciado. Por nada, buen provecho. Gracias, a todos. licenciado. Gracias. Por nada, buen provecho. Feliz día. Feliz día, gracias.